Hola amigos, este es un equipo conformado por Ángel, Samantha, Liliana, Julieta y yo, Abby, mismo que les dará a conocer una descripción detallada de las funciones y usos que tiene el programa de Microsoft Excel. Previo a esto, yo les explicaré lo que es una hoja de cálculo. Primero, ¿qué es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es una aplicación o programa capaz de manipular datos, ya sean numéricos o alfanuméricos, agrupados en forma de tablas. Originalmente, las hojas de cálculo se crearon para manejar datos financieros. Actualmente, las hojas de cálculo se utilizan para llevar a cabo diversas tareas como administrar presupuestos, gestión de bases de datos y analizar estadísticos mediante la generación de representaciones gráficas. Una hoja de cálculo es un documento compuesto por filas y columnas. La intersección entre una fila y una columna se conoce como celda. Las operaciones más frecuentes se basan en cálculos entre celdas. Las operaciones se denominan funciones. Las funciones hacen referencia a la celda por medio de su nombre, que esta es una combinación de columna y fila. Las ventajas de la hoja de cálculo Excel se dividen en tres: usuario, función y formato. Las ventajas para usuarios son las siguientes: programa simple de usar, crea cálculos sencillos y complejos, ayuda en la realización de operaciones, recuperación de archivos, aumenta la productividad, información empresarial más actual, fácil acceso de herramientas, introducción rápida y precisa de los datos, buscar tendencias importantes y excepciones de datos. Las ventajas para función son las siguientes: se pueden agregar elementos, datos exactos, crear y trabajar interactivamente, disponible a modificar, corrige datos incorrectos, realizar presentaciones con gráficas, clasificación de datos, lleva a cabo inventario, reduce el tamaño de información masiva, interactuar con base de datos, introducción rápida y precisa de los datos. Las ventajas para formato son las siguientes: se pueden utilizar plantillas para una base, formatos profesionales, espacio ilimitado, ayuda a encontrar herramientas, importar y organizar información, permite compartir hojas de cálculo, vistas de tablas dinámicas y compatibilidad de archivos. Operaciones se encuentran las operaciones aritméticas, las operaciones financieras y contables, aplicaciones para graficación, aplicaciones para llevar a cabo el inventario, registros de datos, requerimiento de materiales, presupuestos y búsqueda de datos. Lista de información, formatos automatizados. Bueno, ahora vamos a hablar los tipos de hojas de cálculo que existen. Cálculo integrado en OpenOffice. Permite importar y exportar documentos en diferentes formatos de archivos. Está disponible para casi todos los sistemas operativos. Tiene un tamaño mucho menor a Excel y proporciona un número de características no presentes en este. No necesita de registro para utilizarlo. Es una hoja de cálculo libre y de código abierto, compatible con Microsoft. Bueno, la siguiente hoja de cálculo es Microsoft Excel, que está compatible en la suite de Microsoft Office. Matriz bidimensional de filas y columnas. Las últimas versiones del programa manejan una infinidad de columnas y filas, ya que puede destacar grandes archivos. Se pueden introducir en él códigos, datos, nombres, etc. Se puede introducir texto, fórmulas que se basan en una operación, como ya lo vimos las funciones. Después está GNumeric, integrado en GNOME Office. Formar parte del entorno descrito. Sostiene una intención de formar cálculos importantes. Exporta e importa sin necesidad de estos. Los formatos hacen compatible con otros programas como Excel Apples. También pueden exportar e importar de estos. Otro es Microsoft Office, en un editor libre de hojas de cálculo. Soporta múltiples hojas por documentos, plantillas, series y más de 100 fórmulas. Entiende sus funcionamientos: están hojas múltiples, documentos, formatos clasificados para ayudar a más de 100 funciones incorporadas, más precisamente una aplicación que permite manipular los datos. Puede exportar e importar también. Después está Numbers, integrado en eWork de Apple. Es una suite informática de aplicaciones creada por Apple para el sistema operativo Mac OS y OS Continue para el sistema operativo
un proceso de texto llamado Progress que en paquete presenta llamado para los cálculos. Este nos presenta exportar y importar en sistemas de programación. Después está Lotus 1, 2 y 3, integrado en Lotus Smarts. Clásico programa de plantilla, una hoja de cálculo creada para empresas que permite tener y llevar controles sobre este. Suele estar disponible gratuitamente y no necesita de unas instalaciones de Ahora revisaremos los elementos de la hoja de cálculo de Excel en Office 2016. Primero está el botón Office, menú o de archivo. Este se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana y es el que nos permite acceder a funciones como nuevo, abrir, guardar como, imprimir, compartir, exportar, publicar, cerrar, entre otros como lo son la cuenta y la configuración. Este puede variar dependiendo del tipo de Office que tengamos, ya que por ejemplo este es Office 2016, entonces encontramos como archivo. Sin embargo, en Office 2007 o 2010 lo podemos encontrar como el botón de Office, que es el icono de la aplicación. Después tenemos la barra de herramientas de acceso rápido, que está localizada sobre la cinta de opciones en la esquina superior izquierda. Esa está de aquí. Te permite acceder a los comandos más utilizados sin importar qué pestaña estés utilizando. Luego está la barra de títulos, que se encuentra en la parte central y superior de nuestra hoja de cálculo. Aquí nos va a mencionar el nombre del documento con el que se está trabajando, bueno, el nombre del archivo que estamos manejando y el nombre de la hoja de cálculo, que en este caso es Excel. Los botones de control se encuentran en la esquina superior derecha y sus funciones son minimizar, maximizar y cerrar. Posteriormente están las fichas, que son las que presentan las diversas opciones de Excel agrupadas, de forma que las opciones aparecen de forma más notoria dependiendo de la relevancia. Posteriormente están los grupos. Dentro de cada una de las fichas existen una serie de grupos de elementos con características homogéneas enmarcadas dentro de los rectángulos. Como podemos ver aquí en la ficha de inicio, podemos encontrar los grupos que son portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y edición. También tenemos los botones, que son prácticamente todas las opciones pulsables dentro de la hoja de cálculo, es decir, cualquier opción que queramos nosotros y que se pueda pulsar con el mouse es un botón. Tenemos el acceso a cuadros de diálogo, que son las pequeñas flechitas que se encuentran debajo de algunos grupos. Estos nos darán la opción para acceder a una configuración más avanzada sobre el grupo que estamos seleccionando. Después tenemos el cuadro de nombres, que muestra la dirección de la celda activa o el conjunto de celdas seleccionadas. Es este pequeño cuadro de aquí que, como podemos ver, nos menciona cuál es la celda que en este momento estamos ocupando. En este caso es A1, pero en el caso de que nosotros queramos poner otra celda, únicamente podemos cambiar el nombre y automáticamente se irá a la celda que nosotros estamos seleccionando. O bien nosotros podemos poner un rango dentro de este mismo y se selecciona de manera automática. Luego está la barra de fórmulas, que permite ver, escribir y ver los datos en la celda seleccionada. Si la celda contiene fórmulas, se mostrará aquí. Es esta pequeña barra. Bueno, es una barra que se encuentra en la parte superior, casi al centro. Esta nos va a ir mostrando qué es lo que se está escribiendo dentro de la celda o qué es lo que contiene cada celda. Por ejemplo, si aquí escribimos 2 más 2, luego tenemos este pequeño botón que está a un lado de la barra de fórmulas, que es insertar función. Este nos permitirá insertar distintas funciones predeterminadas por el sistema. Posteriormente ya se los explicaremos. Tenemos las filas, que son las líneas paralelas horizontales identificadas por un número. Por ejemplo,
todo esto es una fila, la 2 es otra fila y así sucesivamente. También tenemos la columna, que estas son identificadas por la letra y son las líneas verticales paralelas. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, se identifican, como ya lo dije, por letra, y la intersección de una fila con una columna nos dan como resultado la celda, que es la que estamos utilizando. También podemos utilizar aquí lo que son los rangos, que son un conjunto de celdas que seleccionamos para alguna función. Por ejemplo, en este caso mi rango sería de A1 a E10, o en un caso más simple de A1 a E1. Luego tenemos este pequeño botoncito donde se intersectan las filas y columnas, el cual nos sirve para seleccionar la hoja completa. Esta no es una función muy poco utilizada, pero de igual forma se ofrece. Luego tenemos las distintas hojas, que podemos ver que estas se encuentran aquí abajo. Estas se van agregando de forma aleatoria a lo que uno vaya necesitando, pero normalmente se ocupan únicamente 3 hojas, dependiendo del tamaño de la información o del número de datos que se vayan a ingresar, es como se van agregando más hojas. La barra de estado, que como podemos ver es la pequeña barra que aparece en la parte inferior izquierda y que nos presenta cuál es la situación que presenta una celda. En este caso nos pone listo. Si en caso de que nosotros estuviéramos trabajando sobre una celda, nos va a ir cambiando. Por ejemplo, aquí ya cambió a introducir. Los botones de vista son los que se encuentran de la parte derecha. Estos nos dan distintas opciones de vistas para la hoja de cálculo. Esta es la vista normal, tenemos vista diseño de página y vista previa al salto de página. También tenemos a un lado el zoom, que nos permitirá acercar o alejar la hoja de cálculo. La barra de desplazamiento, la cual nos ayudará a movernos por toda la hoja de cálculo en caso de que se agreguen más datos tanto en filas como en columnas. Ahora los cursores con los que cuenta la hoja de cálculo de Excel. En primer lugar tenemos esta, que es una cruz blanca con sombreado negro. Esta nos sirve para seleccionar las celdas de una manera más sencilla, como podemos ver aquí. La siguiente es la crucecita que aparece cuando en el borde de la celda. Cuando nos colocamos en el borde de la celda, automáticamente se aparece y es una crucecita pequeña que apunta en 4 direcciones. Esta nos permite mover el contenido de la celda hacia otro lugar. Por ejemplo, ponemos una letra y esto lo queremos desplazar hacia la columna B7. Entonces fácilmente nos otorga este movimiento. El cursor de autorrelleno es el que se encuentra aquí en la esquina inferior de la celda. Se copia el contenido de la celda, que puede ser texto, números, fórmulas o funciones y o completas series. Por ejemplo, si escribimos letras, con este cursor autorrellenamos toda la columna y nos aparece el mismo contenido, como ya les mencioné, lo copia. El siguiente es este, que es el que amplía el espacio de las columnas. El siguiente es el que aumenta o disminuye el alto de la fila. Seleccionamos la celda y aumentamos su alto y ya se facilita más poner el contenido. La siguiente es la que selecciona la fila completa, que nos aparece aquí. Si queremos seleccionar todo el contenido de la fila, entonces solo ponemos aquí, y la siguiente es la que selecciona la columna completa, que se encuentra acá. Y esos son todos los cursores con los que cuenta la hoja de cálculo de Excel. Ahora vamos con los tipos de datos de Excel. Existen 2 tipos de valores para ingresar en las celdas. Uno son los valores constantes, que son los datos que se ingresan directamente en una celda, es decir,
cualquier letra, número que se ingrese dentro de la celda es un valor constante. Tenemos las fórmulas, que son referidas de celdas, nombres de celdas o rangos, funciones u operadores que dan como resultado el valor a partir de otros valores existentes. Los tipos de datos que Excel puede manejar son de texto, que son aquellos donde se involucran letras, números y símbolos. Aquí manejamos más de 32.000 caracteres, son cualquier tipo de dato que se vaya a ingresar. Después están los números, que corresponden exclusivamente a números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También está que aquí podemos introducir fechas, ya sea la fecha corta, por ejemplo, abreviando así. Ahí tendríamos una fecha corta. Una fecha larga la podríamos cambiar y aquí ya se introduciría el día, el mes, el nombre completo del mes y el año completo. También tenemos horas, puedes agregar la hora corta, que únicamente nos marca hora y minutos, o la hora larga, que nos marca horas, minutos y segundos. También tenemos valores lógicos, verdadero y falso. Esto principalmente se utiliza para la comparación. Por ejemplo, 6 es menor que 4. En este caso es falso. Fórmulas y funciones, que pueden ser una operación matemática, una función o una referencia a celdas de la hoja o de otra hoja y comienzan con un signo. Es decir, que siempre que vayamos a utilizar una fórmula, función, siempre debe iniciar con el signo igual para que el sistema lo dé por entendido como fórmula. También cuando se comete algún error o equivocación dentro de una celda, es decir, no se introdujo la fórmula de la manera que debería ser, nos marcará un error. Excel, al evaluar una fórmula, pues nos muestra un valor de error que bien puede ser varios numerales, que se trata de un resultado muy amplio, o que es lo que se refiere a un error que hace referencia a una celda inexistente. Aquí también podemos introducir datos como moneda o mandatos u órdenes, que también son utilizados principalmente para ejercicios contables y de empresa. Ahora los operadores de Excel. Empezaremos por los operadores aritméticos. Estos son suma, que aparece aquí. El siguiente operador es el de resta, que un ejemplo podría ser igual 3 menos 4 y nos da el resultado. El siguiente operador es el de la multiplicación. El siguiente operador es el de la división. El siguiente es el de porcentaje, que lo tenemos aquí. Por ejemplo, para representar un porcentaje, solo ponemos el signo de porcentaje. El siguiente es el de exponente, para elevar un número a una potencia. 8, la potencia 3. Ahora están los operadores de comparación. El primer operador es mayor que, y ya lo tenemos. 8 es mayor que 6. El siguiente es menor que, y así lo representamos. El siguiente es mayor o igual que. Asimismo tenemos el menor o igual que solo cambiamos el signo. El siguiente es el igual, que es muy común, es para asignar los valores igualitarios. Hay otro que es el de diferencia. Ese es el último operador de comparación, que es se representa con los signos menor que y mayor. Eso representa que es diferente el resultado. Ahora están los operadores de texto o concatenación.
lo tenemos con este símbolo, y para ejemplificarlo podríamos poner Enter y nos los une automáticamente. El siguiente tipo de operadores son los de referencia. Estos son los 2 puntos. Como pueden notar, aquí aparecen los 2 puntos. Entonces ahí nos está determinando que de la celda C1 a la C5 se está seleccionando ese rango. La coma, que es esta, tiene la función de unión y podemos seleccionar otro rango de celdas, y entonces ya tenemos la facilidad de seleccionar diferentes rangos en nuestra hoja de cálculo. También está el espacio, que significa intersección. Otra vez seleccionamos cierto rango, tenemos un espacio y seleccionamos otro. Entonces el espacio lo único que hace es la intersección, la separación entre un rango y otro. Seguimos con la jerarquía de operaciones. En este nos encontramos los que son los de agrupación, los que son los paréntesis, corchetes. Después seguiría negación, porcentaje, potencia, la multiplicación y división, la suma y resta y la comparación. En comparación nos encontramos con los que es igual, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Todos estos se pueden resolver dentro de los de agrupación, pero se debe de realizar primero los de agrupación y después todas las operaciones que siguen después de estos. Un ejemplo serían estas 2 operaciones. En las dos son las mismas cifras, pero utilizando diferentes operadores en diferentes posiciones. Y si se dan cuenta, en la primera operación nos dio -6, mientras que en la segunda nos dio -1. Esto depende de cómo se esté acomodando cada operador. Proseguimos con la fórmula. En esta se divide en varias partes, lo que es función. La función es una fórmula predeterminada y en la palabra indica la operación a realizar, pero eso se verá más adelante. Después sería la constante. Es un valor numérico de texto que no cambia. Posteriormente sería el operador, que son los símbolos que identifican la operación al realizar. Y la referencia, que es la que indica la celda a utilizar sobre la cual se devuelve su valor. Tenemos un ejemplo de una fórmula. Cabe destacar que la fórmula es una ecuación que efectúa un cálculo con los valores asignados y siempre inicia con el signo igual. Bueno, en nuestro ejemplo tenemos lo que es la función, que es la raíz. Después sería las constantes, que es el 80 y el 2. Los operadores, que es el símbolo de multiplicación y el símbolo de exponente. Y al final sería la referencia, que era la celda con la que íbamos a involucrar los valores para realizar esta operación. Y así se efectuaría la operación sin necesidad de hacerlo manualmente. En las funciones tenemos lo que es en fórmulas, en autosuma, tenemos suma y podríamos ubicar las celdas que nosotros queríamos hacer la suma. Un ejemplo, la celda G tiene el número 8 y la celda I tiene el número 9. Se efectuaría la suma y automáticamente me sale 17, que sería la suma de 8 más 19. Después sería el promedio. En lo mismo, solamente tendríamos que poner la referencia y nos sale de 8.5. Después sería lo que es máximo, igual con el mínimo, e incluso podemos meter mucho más funciones. Tenemos la suma, el promedio, el sí, el hipervínculo, el contar, el máximo, el seno, el pago, mucho más funciones de las que se pueden ir ocupando siempre y cuando se debe de seleccionar la referencia.